Listo, Alexis. Sí. Bienvenidas a todos. Hoy tenemos el gran honor de tener a Alexis García Zamora como orador aquí en el coloquio oaxaqueño y nos va a platicar de superficies fibradas y su número de fibras singulares. Gracias, Alexis. No, ante todo, gracias a ustedes por la invitación. Y espero, esto ya lo he repetido varias veces, pero es en serio, espero que cuando la situación cambie, esperemos que sea pronto, que me vuelvan a invitar, pero ahora sí ya presencialmente, ¿no? Para poderlos visitar en Oaxaca. Bueno, me dijeron que el público era variado, que no había muchos, no necesariamente especialistas, así que voy a tratar de ser lo más elemental posible en un principio. Entonces, incluso voy a empezar recordando qué cosa es una variedad algebraica. Entonces, es simplemente un subconjunto de K a la n, está dado por el conjunto de ceros de un número finito de polinomios. Estos FIs, esto quiere decir, este símbolo V quiere decir que son los X de K a la n, tal que los FIs en X son iguales a 0. Para el I entre 1 y K. Y K es un campo. Bueno, luego a veces es útil suponer que es algebraicamente cerrado, suponer otras cosas. Pero de hecho, en esta plática pueden pensar todo el tiempo. K es el campo de los complejos, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama una variedad algebraica. Si uno quiere ser más específico, esto es lo que se llama una variedad algebraica. Okay. Estos son los objetos que empezamos estudiando y luego, siempre hay que definir, esto es muy importante para la plática, ¿no? ¿Qué cosa es un morfismo entre dos variedades algebraicas? Entonces, un morfismo entre dos variedades algebraicas es una función tal que para todo punto P en X existe una vecindad donde la función f se puede escribir como cociente de dos polinomios. Entonces, esto, claro, esto lo podemos pensar en... pero entonces creo que entonces estoy definiendo primero qué cosa es una aplicación en K, ¿no? Esto está contenido en K a la n, ¿no? Entonces f se puede poner como G entre h, donde h es distinta de 0 en la vecindad. Y bueno, y luego esto se generaliza a una variedad, a dos variedades, en K a la n y en K a la m, digamos, simplemente pidiendo que cada una de las entradas sea una función de esta. Esos son los morfismos que vamos a considerar. Pero claro, aquí ya puse vecindad, lo cual quiere decir que necesitamos una topología. Casi siempre en matemáticas, si no tenemos una topología, son problemas, tenemos muy pocas cosas para hacer. Pero bueno, como, por ejemplo, como las variedades están en C a la n, simplemente podemos considerar la topología de C a la n y restringir la X, ¿no? Y esa es una topología que nos puede servir. Existen otras topologías, de hecho en geometría algebraica se suele trabajar con otra topología. Déjenme poner que no dije nada, no escribí nada, ¿verdad? Es la topología inducida, ¿no? O la de C a la n. Suele trabajar con otra topología que se llama la topología de Zariski, pero bueno, si quieren, por hoy vamos a trabajar con una topología inducida, o sea, la n. Entonces, por ejemplo, déjenme para ir introduciendo un objeto importante. Si estamos en C a la 2, consideramos B de F, es decir, el conjunto de ceros, pero de un solo polinomio. Esto significa simplemente, ¿qué? Que es el conjunto de ceros de f de xy.
Bueno, a esto le llamamos una curva plana. Curva plana fin. Entonces, el asunto aquí es que a esta, bueno, lo voy a hacer para esta curva plana. Van a ver que la comento, en realidad se puede hacer para cualquier variedad. Si le ponemos también la condición extra de que o bien la derivada de x en p sea distinta de 0 para todo p, o bien la derivada con respecto a y sea distinto de 0, entonces se llama una curva plana no singular. Y la importancia de estas hipótesis es que, por ejemplo, si es esta derivada la que es distinta de 0, entonces el teorema de la función implícita lo que nos dice es que localmente, alrededor del punto P, a x lo podemos poner como una función de y. O sea, todos los elementos de la curva en una vecindad del punto P se pueden escribir de esta manera, ¿no? Entonces esto sirve para parametrizar localmente el punto P, y la consecuencia de esto es que localmente esto se puede poner homeomorfo con un abierto de C. Y entonces le podemos dar una estructura de variedad analítica, de complejo analítica. Es decir, esto es como el análogo de una variedad diferenciable, pero sobre C, ¿no? Entonces, en realidad este es el significado por aquí no, del teorema de la función implícita. El teorema de la función implícita lo que dice es que las variedades algebraicas, si son no singulares, que son condiciones como estas, entonces tienen una estructura de variedad complejo analítica. Entonces, eso es importante porque, por ejemplo, con estas condiciones nos permite definir la dimensión, ¿no? O sea, este abierto es un abierto de C, por lo tanto tenemos que la dimensión de una curva plana, en efecto, es un que pretendíamos, ¿no? O que debe ser, ¿no? Ok. Una observación importante. Bueno, entonces, sí, una variedad complejo analítica de dimensión 1, eso es lo que se llama una superficie. Superficie de Riemann. Ok. Entonces, sin embargo, una observación es que estas curvas algebraicas, como las estoy definiendo, no son compactas. Entonces, f de x y igual a 0. Esto nunca es compacto. Con la topología inducida, ¿no? En C2. Y la razón para esto es muy sencilla, ¿no? Estamos trabajando en C2, entonces vamos cualquier bola o cuadrado o lo que quieran, y tomamos aquí un punto x0 que esté fuera de esto, y consideramos f de x0, y igual a 0. Esto es un polinomio, ahora es una sola variable, una variable y, pero como estamos trabajando en C, que es algebraicamente cerrado, esto tiene raíces. Como polinomio en y, o sea, existe un y0 tal que f de x0 y y0 es igual a 0, pero ese punto ya va a estar fuera del cuadrado que consideramos. Quiere decir que f de x y igual a 0 no puede estar contenido en un acotado, y por lo tanto no es compacto. Entonces esa es como una pequeña dificultad que se resuelve de la siguiente manera. Uno pasa de trabajar en K a la N, o C a la N, uno pasa a trabajar en el espacio proyectivo. Les recuerdo que son elementos de esta forma, x0 hasta xn, cn más 1, pero menos el 0. Y dos de estos están relacionados. Sí, son proporcionales. O sea, si existe un lambda, C estrella, al que xi es igual a lambda. Y entonces hay un procedimiento estándar si uno toma una variedad definida por estos ceros. Ahora, aquí queremos hacer algo parecido. Ahora queremos definir quiénes son los ceros de polinomios.
dentro de P a la n. Pero tenemos la pequeña dificultad de que los ceros tienen que estar bien definidos, o sea, no debe, quiero decir, sí, no debe importar el representante que tomemos de una clase. Si el polinomio de una clase es igual a 0, en cualquier otro representante tiene que ser igual a 0. O sea, no, se tiene que anular en las clases, eso tiene que estar bien definido. Y la solución para esto es nada más considerar polinomios FI en K o C, como quieran. Pero que sean homogéneos, ¿no? Recuerden que es equivalente a decir que FI en lambda X es lambda a la D por F en X, donde D es el grado del polinomio, ¿no? D es el grado del polinomio. Entonces, en efecto, esto ya está bien definido en la clase, ¿no? No importa si tomamos X o si tomamos un múltiplo de X, si este se anula, ¿no? Y viceversa, sí, su 2. Muy bien. Entonces, con esto lo que consideramos es observen que P a la n es compacto. Sí es compacto. Y variedades definidas de este modo serán cerrados dentro de este compacto, entonces también será compacto. Entonces, esta es una de las razones típicas, no la única, pero una de las razones típicas para pasar al espacio proyectivo, ¿no? Es que es una manera natural de compactificar en esta topología a las variedades algebraicas. Entonces, déjenme poner nada más un ejemplo de cómo están relacionados, muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, si uno parte de la curva y menos x cuadrado igual a 0, la parábola de toda la vida. Entonces, este es C2, este no es compacto en C2, ya vimos, y entonces, pues, al proceso de homogenizar esto, meter este en P2, entonces aquí considerar el conjunto de ceros de y, z, menos x cuadrado, igual a 0. Entonces, en pocas palabras, el procedimiento consiste en agregar una nueva variable y con esa nueva variable agregar los factores que hagan falta aquí para convertir a esto como homogéneo. Creo que dicen que una imagen a veces habla más que 1000 palabras, también un pequeño ejemplo habla más que 1000 definiciones, ¿no? Este es el procedimiento y se pueden imaginar cómo se hace. Entonces, con eso vamos a trabajar entonces con lo que llamamos variedades proyectivas. Voy a cambiar de página, no sé si alguien tiene una pregunta hasta ahora. Nadie. Bien. Pero sí me están escuchando, ¿verdad? Fuerte y claro. Y sí se oye. Este es como un poco misterioso, ¿no? Uno se pone a hablar y silencio y uno no sabe si están ahí o Sí, no, terrible. si ya no hay nadie. Bueno, vamos a seguir. Aquí estamos, Alexis. Aquí estamos todos. Muy bien. Estas son las variedades con las que vamos a trabajar, ¿no? Se llaman variedades proyectivas. De hecho, en el caso de dimensión 1, estamos trabajando esencialmente con superficies compactas. Claro, hay que poner otras condiciones, ¿verdad? La variedad es irreducible, pero no quiero entrar en esos detalles, ¿no? Bueno, ese es el caso de dimensión 1. Vamos a ver qué pasa en dimensión 2 un poco. Dimensión 2, entonces pasamos a lo que se llaman las superficies. Proyectivas, ¿no? Una vez di un curso de superficies, siguiendo el libro de Bouville. César también le gusta bastante. Y sorprendentemente en la primera clase, una de las personas que asistía me dijo, pero ¿y eso existe? ¿Qué ejemplo hay de superficies proyectivas? Eso me pareció ya demasiada incredulidad, ¿no? O sea, todos sabemos que las superficies
superficies existen. Pero bueno, en el fondo tenía razón, ¿no? Habría que dar algún ejemplo de superficie proyectiva. Los ejemplos típicos son P2. P2 mismo es una superficie, igual que P1. Es una curva proyectiva. P2 es una superficie proyectiva. Podemos generalizar un poco, ¿no? El ejemplo que vimos hace un rato, usando el teorema de la función implícita. Solo que recuerden, ahora como estamos en el proyectivo, hay que agregar una variable más, y el polinomio es homogéneo, ¿no? Entonces, esto es también, y el argumento es exactamente el mismo, ¿no? Se aplica el teorema de la función implícita, y la vecindad de cada punto aquí se puede poner en correspondencia con un abierto de C2. Entonces, esto es una superficie. Hay otro ejemplo también, si creemos en las curvas. Tenemos también otro tipo de superficies, que es el producto de dos curvas, ¿no? El producto de dos curvas es una superficie. Y bueno, estos son los ejemplos más sencillos que uno se puede imaginar. Muy bien, entonces el problema como ambicioso de geometría algebraica es bueno, estos son ejemplos, ¿no? Ahora uno se pregunta, ¿y cuáles son todas las superficies que existen? ¿Cuáles son todas las curvas que existen? Es lo que pasa en el caso de curvas. Bueno, el asunto es que la topología de una curva proyectiva, pues son superficies de Riemann compactas. Entonces, en particular que esto tenga una estructura complejo-analítica implica que la superficie es orientable. Entonces, es una cosa clásica, ¿verdad? Que la topología de una variedad de dimensión 2 sobre R, compacta y orientable, está determinada por el género. Quiere decir que cualquiera de estas es isomorfa a una esfera con G-asas. Correcto. Y eso determina la clase de homeomorfismo de estos objetos. Ahora, esa es la cuestión nada más topológica, ¿verdad? Luego viene la cuestión de la estructura compleja. Y ahí, bueno, es un resultado espectacular de toda de la teoría tanto de superficie de Riemann como de curvas, es que existe, bueno, si lo queremos ver algebraicamente, existe una variedad MG, de modo tal que sus puntos están en correspondencia biunívoca con las curvas proyectivas. Esto es resultado que en el caso bueno, esto se llama, en el caso analítico, o sea, complejo analítico, esto lo que se demostró es que existe algo que se llama el espacio de Teichmüller. Aunque este fue un matemático alemán, aquí tengo el dato. Vivió en esta época, murió joven, pero el asunto es que Teichmüller era un nazi convencido, formaba parte del partido nazi. Y incluso en su época, bueno, cuando estalla la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, él estaba exento de participar en la guerra. O sea, los nazis se dieron cuenta que era mucho más útil tenerlo en la universidad y haciendo criptografía para el ejército y todo. Pero él estaba tan convencido de la causa nazi que después de la derrota de Stalingrado, él se alista voluntariamente, exige ir a pelear, ¿no? Ya ven con qué suerte, ¿no? No duró mucho como soldado. Pero bueno, y bueno, y la cuestión algebraica es una construcción muy famosa de Münster, ¿sí? De los años 60. Bueno, le valió la medalla Fields, ¿no?
Bueno, entonces, ¿cuál es la estrategia de Mumford para construir estos espacios? Es considerar algo muy clásico, que es que casi todas las curvas X proyectivas se pueden encajar en un espacio proyectivo de la misma dimensión PG-1. Aquí esto es importante. ¿Cómo se hace esto? Esto se hace usando lo que se llaman los diferenciales holomorfos. Considera el conjunto de todos los diferenciales, una base. Esto es un espacio, es una de las cosas muy bonitas, ¿no?, de teoría de curvas, que es como el género aparece en todos lados, ¿no? Esta dimensión es precisamente G, este G de aquí. Entonces uno toma una base de estos diferenciales y construye aquí el encaje, ¿no? Entonces, digamos que todas las curvas se pueden meter dentro de un espacio proyectivo. Entonces, el problema de determinar cuáles son equivalentes es solamente un problema de hacer cociente aquí por la acción del grupo proyectivo lineal. Así, las dificultades teóricas son enormes, ¿no? Pero así básicamente es como se construye el MG. Y aquí dije casi todas. No, hay una excepción, que son una familia de excepciones, que son las curvas hiperelípticas. Estas son unas curvas especiales dentro del conjunto de todas las curvas. Esencialmente significa que existe un cubriente 2 a 1 sobre P. Esto es lo que es. Y luego van a aparecer otra vez las curvas hiperelípticas más adelante. Se va a ver otra vez otra manifestación de su carácter especial. Pero el problema se resuelve, por cierto, la dimensión de MG, esto es una variedad, es de dimensión 3G menos 3, si el género es al menos 2. Y esta era una cuenta que también ya Riemann sabía hacer, ¿no? Que la dimensión debía ser esta, y que las hiperelípticas eran mucho menos que estas, tienen menos dimensión, de todas las hiperelípticas. Por lo tanto, las hiperelípticas son un subespacio propio de esto. Y bueno, la dificultad se resuelve considerando, como para las hiperelípticas no funciona esto, entonces en realidad uno lo que hace es ampliar un poco el espacio. Uno considera, por ejemplo, la potencia tercera de los diferenciales, y con eso entonces sí, ya incluso las hiperelípticas caen dentro de la misma clase, y se demuestra la existencia de este MG. El mismo Mumford y Deligne demostraron años después de construirlo, no muchos, unos pocos años después, que es irreducible. Es algo que siempre buscamos en geometría algebraica, entender si una variedad es irreducible, y si no, entender cuáles son sus componentes irreducibles. E incluso construyeron una compactificación natural que se llaman curvas semiestables. Entonces, para compactificar esto, lo que tenemos que hacer es permitir otras curvas, ¿no? Que tienen algunas singularidades, pero no muy complicadas. Pueden tener distintas componentes irreducibles, pero también hay que quitar casos muy complicados. En fin, se agrega un cierto número una cierta clase de curvas que ya no son irreducibles ni no singulares, o sea, ya no son superficies de Riemann, estrictamente hablando, y así se puede demostrar que esto se cuantifica. Bueno, entonces, ¿qué pasa con las superficies? Bueno, con las superficies sucede que para nada hay un invariante tan natural como el género. Una superficie tiene más invariantes que considerar. Y no sé si a lo mejor es un error metodológico tratar de extender el método que funciona también. Esto se llama la aplicación canónica, ¿no?, a otra dimensión. La aplicación canónica.
De algún modo se puede. Esto es cierto que si X es una superficie, entonces existe una potencia, bueno, ahora se denota así, en las canónicos, igual son las formas diferenciales, ¿no? Existe una potencia de modo tal que X, bueno, se puede meter en el proyectivo correspondiente usando las secciones, pero casi, o sea, esto es una aplicación birracional. Birracional, lo que significa es que existe un abierto acá, tal que X y es isomorfa con su imagen. Pero la situación general es que existen algunas curvas aquí, cadenas de curvas, que se van a contraer a un punto. No importa qué tan grande sea el n que tomemos, esto va a seguir pasando siempre. Entonces solamente se puede por aberración. Luego uno se puede preguntar por la existencia del módulo. Hay que fijar, igual que hay que fijar el género, para la existencia del módulo en superficies hay que fijar varios invariantes. Y en efecto, en teoría, el módulo existe, se puede demostrado, se puede hacer algo parecido con curvas, pero es un desastre. O sea, estudiar el módulo de superficies es una cosa complicadísima. Hace 2 semanas estuvimos en el seminario, ¿no?, de geometría algebraica a Giancarlo Ursúa de Chile, que es especialista en estos problemas, ¿no? Y creo que nos convenció a todos que nada más entender cuáles son las componentes irreducibles del módulo de superficies es un asunto muy, muy complicado. Y aquí es donde, finalmente... Yo tengo una pregunta. Cuando hablas del módulo, generalmente se entiende que estás matando por algún grupo de transformaciones, ¿no? Pero en este caso, ¿cuál sería? Perdón, no entendí que... O sea, cuando se habla de espacios móduli, generalmente se entiende que es como encajes o alguna estructura y estás matando por todas las que son equivalentes, ¿no? Sí. ¿Aquí cuál sería la equivalencia? La equivalencia es, a lo mejor ya lo he dicho desde aquí, ¿verdad? No son curvas proyectivas, es clase de curvas proyectivas isomorfas. Okay. Isomorfismo de variedades algebraicas. Aquí la situación cambia un poco. En realidad, primero hay que construir para cada Y, hay que construir un modelo mínimo, y entonces hay que trabajar con las clases de equivalencia de los modelos mínimos. En fin, cambia un poco la situación, ¿no? Aquí está la cuestión birracional, ya juega un papel, ¿no? A partir de dimensión 2, en dimensión 1, birracional e isomorfa es lo mismo, son equivalentes. A partir de dimensión 2, ya no es cierto. Entonces, 2 variedades pueden ser birracionalmente equivalentes sin ser isomorfas. Y esto también complica un poco la teoría. La teoría se complica. Ok, gracias. Sí, ¿no? De hecho, bueno, Selvin Resillas, que era, bueno, un colega, un amigo, especialista en geometría algebraica, a veces me decía, es que a lo mejor tenemos mal el concepto de dimensión, porque en geometría algebraica cambia mucho, ¿no? De n igual a 1 a n mayor igual que 2, aparecen una serie de fenómenos que, no sé, hay algo que no está bien, decía él, hay algo ahí que no es regular. No sé, filosofía, pero lo que es cierto es que a mí me gusta pensar que el concepto de fibración es como un intento de reducir el estudio de las superficies al estudio de las curvas, de alguna forma. Entonces, ¿qué cosa es una fibración? Es una aplicación como las que definimos al principio, polinomial, entre X, una superficie, todas son proyectivas. Todas son proyectivas y no singulares. Y B lo mismo. Y la condición que pedimos es que F sea sobre y que las fibras, en geometría algebraica la llamamos fibra a la primagen, ¿verdad? La fibra de todo, la primagen de todo B aquí sea convexa. Y entonces a la F, a la fibra general, voy un poco más adelante a decir qué significa general, a la fibra general, la denotamos por F. Este F es F menos 1 de B para B en algún abierto. Entonces,
la definición. Para los que saben, no da igual, hay que hacer notar que la fibra hay que considerarla en el sentido de teoría de esquemas. Me gusta escribirlo así, pero la fibra esquemática es la que hay que considerar. Bueno, entonces les doy unos ejemplos rápidamente. El primero era uno de los ejemplos que teníamos de superficies, era C1 por C2, pues simplemente proyectamos en C1. Y entonces todas las fibras son isomorfas a C2. Un ejemplo un poco trivial, pero existe, ¿no? Esto se llama una fibración trivial. Un ejemplo menos trivial, consideramos P2, consideramos dos polinomios, H y G, homogéneos del mismo grado. Y definimos la aplicación que va en P1. Simplemente tomar un punto y evaluarlo en H y G. Pero hay que poner estas líneas discontinuas, porque claramente, o sea, lo que estamos haciendo es AP, lo estamos mandando en H en P, G en P. Pero si es un punto tal que H de P es igual a G de P igual a 0, pues esto no tiene imagen determinada aquí. Entonces, en esos puntos no está definida, y eso es lo que significa esta línea discontinua. Hay una noticia mala y otra buena, ¿no? La mala es que siempre existen estos puntos. Siempre existe un P que satisface esto. La buena es que son poquitos. Si este grado es D, entonces contados con multiplicidad existen exactamente D cuadrado de estos puntos. Bueno, uno claramente toma aquí el trabajo de no poner polinomios que tengan componentes en comunes, ¿no? En ese caso se quitan y ya, ¿no? Los polinomios son primos relativos. Entonces, en ese caso tenemos D cuadrado de puntos. Eso es lo que el famoso teorema de Bézet. Y entonces la otra buena noticia es que hay un procedimiento que se llama la explosión. Es una de estas aplicaciones birracionales a las que hacía referencia hace rato. De modo tal que si bien esta phi no está definida en todos los puntos, aquí ya podemos poner una f que sí está bien definida. Y entonces a partir de esto, que es un pincel, déjame calcular la fibra de un punto. Para phi, ¿qué cosa es phi menos 1 de, digamos, lambda 1? Bueno, phi menos 1 de lambda 1 son los p's, tal que h en p es igual a lambda 1. Pero como esto es en el P1, de naturaleza proyectiva, esto es equivalente a decir que h de p entre g de p, bueno, suponiendo que g de p es distinto de 0, si no cambiamos, ¿no? Es lo mismo que lambda sobre mu. Entonces esto es lo mismo que los p's, tales que lambda h menos, bueno, mu h, ¿verdad? Mu h menos lambda g es igual a 0. No le evaluamos el p, ¿no? Entonces ahí está, es una ecuación homogénea. En P2 es una curva, ¿no? Entonces, lo que se obtiene con esta phi es una familia de curvas, se le llama lambda o un pincel de curvas. Combinaciones lineales. Entonces, por ejemplo, si consideramos dos cónicas, grado de h igual a grado de g igual a 2. Este es el dibujo. Son 4 puntos, ¿verdad? Porque d cuadrado en este caso es igual a 4. Entonces, esta familia lambda h más mu g igual a 0. Esto es un hecho, es la familia de todas las cónicas que pasan por esos 4 puntos. Los P's. P1, P2, etc.
de todas las cónicas que pasan por los países. Eso hay que demostrarlo, eso no es evidente en principio, ¿no? Pero si uno toma dos cónicas que pasan por esos 4 puntos, toma la combinación lineal de ellas, entonces esas son todas las cónicas que pasan por esos 4 puntos. Y en principio son irreducibles y no singulares, tal como las pinté aquí. Sin embargo, es obvio que existen algunas dentro de esa familia que son singulares. Por ejemplo, el producto de estas dos rectas, ¿no? Eso también es una cónica, el producto de dos rectas es una cónica y pasa por los 4 puntos. Y es singular, incluso no irreducible. Bueno, esto lo digo nada más para una pequeña ilustración de la situación general. La situación general es que si uno tiene una fibración de X en B, la fibra general es irreducible, no singular, y de un género fijo. Género fijo G. Eso se llama el género de la fibración. Sí, correcto. Pero pueden existir un número finito de fibras singulares. ¿Cómo ilustra este ejemplo? Esta es una pequeña ilustración. Entonces, pues eso nos lleva directamente al problema que el número de fibras singulares se denota por S, casi siempre. Y entonces, para plantear el problema que quiero estudiar, voy a pedir otras hipótesis sobre la fibración, que sea no isotrivial y semiestable. Pues este semiestable que estoy poniendo aquí es precisamente el que está en la otra página, ¿verdad? Esas son las curvas que sirven para cuantificar MG. Entonces, las situaciones como esta, uno tiene F, tiene B. Entonces, si es cierto que toda fibra es semiestable, lo que uno hace es que entonces define una aplicación a MG barra, que es a un punto B, lo mandamos en la clase de la FB, de su fibra. Y entonces no isotrivial significa que esto no va a parar a un solo punto, o sea que esto de verdad determina una curva dentro de MG. O sea que no todas las fibras acá determinan la misma clase de una curva semiestable. Entonces, estas son las dos hipótesis que se ponen. Y no sé si hay alguna pregunta, voy a cambiar de página. ¿No? Bueno. Entonces, allí en el primer ejemplo que nos diste de C1 cruz C2 a C1, eso es isotrivial, ¿verdad? Esta es isotrivial. Esta es isotrivial. Esta también. Pero no quiero que se lleven la falsa impresión de que casi todas son isotriviales. Esta también es isotrivial porque todas las fibras son cónicas y las cónicas todas son de género cero y existe una única curva de género cero. Sí. Bueno, sí, muy bien, gracias. Entonces quitamos esa hipótesis de que sean isotriviales y también pedimos que todas las fibras sean semiestables. Bueno, entonces esa es la pregunta de Spiro. Bueno, primero vamos a fijar ahora nuestras fibraciones con base P1. Y entonces Spiro hizo la siguiente pregunta. Vamos a llamarle SDF al número de fibras singulares, ¿no? Vamos a suponer que esta es de género G. Entonces, ¿existe una función creciente? Esta es la pregunta.
del género, tal que a medida que el género va creciendo, también va creciendo el número de fibras singulares de una fibración de género G. Bueno, la respuesta así tan general es no. Sin embargo, se tienen los siguientes resultados. Bueno, este es como clásico, yo creo que es Chafarevich, pero también otros matemáticos por la misma época se dieron cuenta que en esta situación, si el género es al menos, bueno, sí, no isotrivial quiere decir género al menos 1, toda fibración tiene al menos 3 fibras singulares. Bueno, voy a reunir en un solo enunciado cosas que se saben. En realidad, no solo es 3, es al menos 4, esto lo demostró Bouvier por los 80s. Y él conjeturó que si el género era al menos 2, entonces, de hecho, ese tenía que ser al menos 5. Lo cual es cierto. De nuestro matemático chino, Tan, en los 90s. Pero también es cierto que si el género es al menos 2 y la dimensión de Kodaira, tengo que decir qué cosa es esto, de la superficie, es no negativa, entonces, lo menos hay 6. Eso lo demostró Tan, un alumno suyo. Este chiste ya está muy viejo, pero lo demostraron Tan, tú y yo. Y esto ya es en los años 2000. Muy recientemente, 2016, también Tan, con otros colaboradores, algún otro nombre que no recuerdo ahora, demostraron que si la dimensión de Kodaira es 2, quiere decir la superficie de tipo general. Ahora explico rápidamente qué significa eso. Entonces, ese es muy la dimensión de Kodaira es como lo siguiente, ¿no? Uno tiene una superficie X y hace lo que suponemos que debe funcionar bien, porque funciona para curvas, toma acá la n y envía la imagen, ¿no? En el proyectivo que sea. Entonces es la dimensión de esta imagen. Se llama este phi sub n. La dimensión de phi sub n para n muy grande es lo que se llama la dimensión de Kodaira. Hay un caso extremo, que es cuando kxn no hay secciones. Este sistema lineal es el vacío para todo n. Entonces, en realidad no hay imagen que definir aquí. Y entonces, en ese caso, se dice que la dimensión de Kodaira es negativa. Esta es como la hipótesis que queda acá. Si quitamos ese caso, ese es al menos 6. Si nos vamos al otro caso, donde la dimensión de la imagen es una superficie para un n suficientemente grande, entonces cuando decimos que la superficie es de tipo general, en ese caso tenemos que ese es al menos. Bueno, este es como el resultado más general que existe en esta teoría. Déjenme solamente decir muy rápidamente cuál es la idea o la técnica que hay detrás de estos resultados. Esto se llama el haz canónico relativo, es el haz canónico de la superficie, sensorizado con f estrella del haz canónico de la curva a la menos 1. Por ejemplo, en el caso en que B es igual a P1, esto no es otra cosa que K de X, sensorizado con 2 veces la clase de una fibra. Y entonces hay una desigualdad canónica, se llama, canónica, que dice que K de F cuadrado es estrictamente menor que 2G menos 2 por S menos 2. Desigualdad que se debe esencialmente a Boita. Y entonces la estrategia para demostrar varias de estas desigualdades es tratar de convencerse de que K de F cuadrado es mayor que un cierto número por G menos 1
y despejar ese, ¿no? Y así obtenemos que ese es al menos. Entonces, esto, este tipo de desigualdades, lo que significa es que KF tiene, bueno, este KF cuadrado, por cierto, es una generalización, como cuando en curvas, un poco como lo de Besur, ¿no? Cuando decíamos que donde se intersectan dos curvas en D cuadrado puntos. Bueno, hay una manera de definir intersección para divisores en superficies en general, ¿no? Y este es el cuadrado, este KF cuadrado que aparece. KF.KF. Eso hay que definir. Entonces, este tipo de desigualdades se obtienen porque KF tiene propiedades de positividad. No voy a explicar qué significa exactamente, pero estos fueron famosos resultados, ¿no? De Parchin y Arakelov, alumnos de Shafarevich. Arakelov muy famoso, ¿no? Su vida un poco trágica, porque él vive todavía, pero cuando era muy joven todavía estaba en el momento más importante de su carrera. Le diagnosticaron esquizofrenia, estuvo en un hospital psiquiátrico, se acabó su carrera como matemático, muy joven, pero bueno, lo que hizo fue muy notable. Bueno, entonces este es un poco la técnica. Ya para este último, esto es más complicado. Aquí ya este tipo de técnicas ya no funcionan. Para los primeros casos, esto es más o menos lo que se hace. Demostrar desigualdades de este tipo y usar desigualdades. Me quedan, ¿cuánto me queda? Pero unos 3 minutos. Bueno, vamos a otro teoremita, ¿no? Es un resultado de una alumna, Margarita Castañeda, en su tesis doctoral. Yo también firmo el artículo. Y sí, fíjense que aquí queda el caso, si la dimensión de Kodaira es negativa, entonces S puede ser igual a 5. Y entonces, como que ese caso es importante estudiarlo, ¿no? Y lo que demostramos es que si tenemos una figuración P1, con la dimensión de Kodaira negativa, entonces, repito, ese es el caso en que podría haber exactamente 5 fibras singulares. Hay ejemplos de figuraciones de este tipo que tienen exactamente 5 fibras singulares. Bueno, lo que demostramos es que si F no es hiperelíptica, o sea, no es de aquellas curvas malas que no permitían hacer la división canónica, si no es hiperelíptica y el género es suficientemente grande, si el género es mayor o igual que el 7, entonces, de hecho, S es al menos 6. O sea, si S es igual a 5, si estamos en ese caso menos extremal, digamos, o bien la figuración es hiperelíptica, todas las fibras, o la fibra general es hiperelíptica, o bien el género es muy pequeño. Y también hay ejemplos de figuraciones de género pequeño, cuya fibra no es hiperelíptica y tienen exactamente 5 fibras singulares. Entonces, bueno, pero por lo menos pudimos dar esta restricción. El problema también tiene su importancia si la B que tomamos es una curva elíptica. Ahí hay algunos resultados recientes. En ese caso, lo único que se sabe de momento es que S tiene que ser al menos 1. Y hay ejemplos con S igual a 1 recientes. Y ahora estamos estudiando un poco este problema con Margarita y con Grace. ¿Conocen a Grace? Graciela Reyes Ahumada. Y estamos estudiando, pero sinceramente parece que este problema es mucho más complicado. Estamos viendo algunos casos particulares y obteniendo alguna información, pero parece que el problema para fibra elíptica, para base elíptica es bastante más complicado. Bueno, pues eso era esencialmente lo que quería contarles. Como ven, solamente di una idea de cuál es el problema que se estudia y cuáles son los resultados principales. Algo aquí es como una técnica, ¿no?, de demostración. Usar también. Y
Y eso era esencialmente lo que quería contarles. Así que les agradezco mucho la atención. Muchas gracias, Alexis. Gracias, Alexis. Gracias, gracias. Gracias. ¿Tienen preguntas? Voy a dejar la pantalla por si es útil para alguna pregunta. Sí, sí, por favor. Pueden poner preguntas en el chat o nada más preguntan así. Aprenden su micrófono. Si no, yo voy a empezar. O César también se ve como tiene preguntas. No, nada más Dale. una pequeña pregunta. En el último teorema, ¿de dónde sale el género más grande, más o igual a 17? A 17. Bueno, no, es complicado demostrar, explicar por qué sale ese género. O sea, hay que hacer unas cuentas en cosmología y todos estos géneros aparecen siempre como otas de alguna intersección de divisores. Pero es complicado, digamos, de explicarlo. No es muy difícil la demostración, pero hay que introducir algo de terminología. Pero esencialmente todas las cotas salen de cotas para intersecciones de divisores. Eso es lo que... Va, gracias. Sí. César, si quieres. Adolfo quizá quiere. Bueno, pero No, adelante, César, adelante. Oye, ¿tienen realizaciones de estas X? O sea, si yo te preguntara, oye, Alexis, estas X son dimensión de Kodaira negativa, Sí. Claro pero que ¿dónde sí. aparecen, digamos, en el mundo? En el mundo real. En el mundo real, ¿cómo aparecerían? Sí. Bueno, la superficie de dimensión de Kodaira negativa son todas birracionales. AP2. O, este es el caso de las racionales, estas son las racionales. O son birracionales a una superficie arreglada. Una superficie arreglada es algo de este tipo, donde todas las fibras, es una fibración prisotiliar, todas las fibras son P1 y el género de la base es mayor que 0. Entonces, claro que a partir de aquí se pueden construir ejemplos de fibraciones, esencialmente como hicimos en el primer ejemplo de P2, o sea, considerar un pincel de curvas en cualquiera de estas superficies. Y si tuviera puntos bases, explotamos y resolvemos. Y entonces se obtiene una fibración sobre uno de estos tipos de superficies. Como es pincel es en P1, ¿no? Pero ese en principio es solamente racional. Y así, o sea, justamente me gusta poner el ejemplo de P2 porque es un mecanismo que se repite, ¿no? Uno parte de cualquier superficie, toma un pincel de curvas en la superficie, lo resuelve y obtiene una fibración. O sea, un mecanismo para construir fibraciones sobre cualquier clase birracional. O sea, tú me das una superficie. Y esas son las que ocupan. Y estas, sí, de hecho sí, en efecto, sí. Bien. Sí. Bien, ¿más preguntas? Sí, yo quería preguntarte algo. En la definición de fibración que diste me pareció muy general. ¿Qué hace que las fibras tengan algo que ver unas con otras? Estaba esperando que dijeras que fuera una familia plana o algo así, pero... Es una familia plana. Bueno, ok. es una familia plana, porque cualquier morfismo sobre algo de dimensión 1. Es que... Ya. Digo, ese es siempre plano. Ese es plano y esa es la razón por la cual el género de todas las fibras Ok. es el mismo. De hecho, se puede decir un poquito más, ¿no? Aún si Fs fuera singular. De cualquier manera, su género aritmético sigue coincidiendo con el mismo género. Ok. Sí.
los topólogos se paran de pestañas de que se le llame eso fibración. No sé. Pero también a que se le llame cubriente a algo ramificado. Pero, Si dices ramificado, está bien. pero esa no era la pregunta, Adolfo. Supongo que tienes otra pregunta. No, nada más fue César el que dijo que yo tenía preguntas, pero no. Yo no. Fue idea de César. A lo Bueno, mejor ahora César puede decir qué pensaba que ibas a preguntar a Adolfo. Sí, exacto. Sí. Sí, la posición de las curvas en los pinceles era especial. Los puntos base de los pinceles era especial o algo así. Ah, sí, creo que esa pregunta ya la escuché. tal vez es buen momento a pasar a la parte informal. Muchas gracias, Alexis. Sí, muy bien.